mujeres. Una, dos, tres, ya. 3 mujeres quedaron pendientes. No quedaron pendientes, sino que ayer fueron 3 hombres. Buenos días, presidente, y buenos días a sus invitados. Buenos días a todos. Nancy Flores, de la revista Contralínea. Presidente, el Instituto Nacional de Transparencia, al igual que el INE, han encontrado una manera para estar censurando a periodistas y a medios de comunicación. En el caso del INAI, que además es un organismo que nos cuesta mucho a los mexicanos, pues ahora están utilizando esta figura de los datos personales para estar hostigando a la prensa, a los periodistas. En caso donde en notas periodísticas, en informaciones periodísticas, incluso artículos de opinión, donde se mencionan a personas físicas o morales y estas van a quejarse al INAI de que se está haciendo un presunto uso, mal uso de sus datos personales, pues el instituto está dando cabida a estas pues reclamos de estas personas físicas y morales, a pesar de que la Constitución mexicana en sus artículos 6º y 7º pues garantizan el derecho humano a la información y también la libertad de expresión y por tanto protegen estos contenidos periodísticos. Al dar cabida a estos procesos de supuesta protección a datos personales, lo que hace el INAI pues es llevar un proceso, le llaman un proceso de revisión del uso o presunto mal uso de estos datos personales, y aunque estos recursos no prosperan, al final encuentra la manera de decir que los medios de comunicación y los periodistas han tenido alguna falla administrativa, como por ejemplo no responderle a tiempo a estas personas que pues no puede aplicarse los datos personales porque se trata de un contenido periodístico. Con esto empiezan a aplicar multas, ya han estado aplicando multas a medios de comunicación y a periodistas por esta situación, por supuestos pues fallas administrativas, ¿no? Porque no le contestaste a tiempo a estas personas que reclaman un supuesto uso de datos personales. El tema es, presidente, que estos nombres de empresas o de personas pues se utilizan para pues identificar a quienes cometen o presuntamente están cometiendo actos de corrupción que también incurren en ilegalidades o que incurren en violaciones a derechos humanos. Preguntarle, presidente, ¿cuál es su opinión acerca de estos organismos autónomos que están pues buscando todos estos vericuetos para tratar de pues de alguna manera ir censurando a periodistas, a medios de comunicación y en este caso pues específicamente el INAI, que se supone que está para garantizar el derecho humano a la información? Bueno, estamos padeciendo todavía de estos aparatos que se crearon durante el periodo neoliberal, todo este andamiaje de organismos autónomos, fachadas que sirvieron para justificar el robo, el saqueo de bienes nacionales durante mucho tiempo. Ya hemos hablado de el INAI, de cómo se creó un instituto para la transparencia y su primer acto, cuando se creó durante el gobierno de Fox, fue declarar como secreto el manejo del expediente de las empresas que habían recibido condonación de impuestos. El Instituto de la Transparencia, esa fue su primera decisión importante. Y luego ocultaron toda la información sobre
Odebrecht, la empresa esta brasileña. Y pues es igual que otras, ¿no? El instituto que se creó para supuestamente combatir los monopolios, la COFECE, y se ha dedicado a defender a las empresas particulares en contra de las empresas públicas como la Comisión Federal de Electricidad, como Pemex. Hay jueces que se crearon o juzgados que se crearon con ese propósito y están también al servicio de las empresas particulares. El organismo que se constituyó para evitar los monopolios en los medios de comunicación, que terminó también al servicio de las grandes corporaciones de información en el país y de comunicación. Entonces, todo este andamiaje pues, existe, el mismo INE, no hay que desaparecerlo, sencillamente pues hay que buscar que se dediquen a cumplir con su función, que no estén al servicio de un grupo, de una minoría, y que no se conviertan también en órganos de represión a ciudadanos, como en este caso, ¿no? Es algo parecido a lo del INE y del tribunal acusando a periodistas por participar en procesos electorales, violando la Constitución, el derecho a la libre expresión de las ideas. Pero, en fin, hay que estarlo denunciando y hay que buscar que esto cambie. Ya nosotros, en lo que a mí me corresponde como presidente, en el tiempo que nos queda, pues ya va a ser muy difícil. Pero son procesos que deben de continuarse, no dejar de denunciarlos, porque eso es muy importante, la denuncia. En su momento llevar a cabo reformas para que esto cambie. Hay que terminar de desmontar todo el aparato neoliberal o neoporfirista que se creó en el transcurso de 36 años. Pues no se puede, tiene que ser con reformas constitucionales y se tiene que optar cuáles son esas reformas que ayudan más, que son indispensables, y pensando también en que vienen otros gobiernos y que debe haber continuidad con cambio. Esto es que debe de terminar de consolidarse la transformación, porque fue mucho tiempo, fueron 36 años. Siempre recuerdo, para no olvidar, que el porfiriato fueron 34 años. Y fue tan penetrante que no pudo la revolución
posterior, terminar con todas las prácticas. Se avanzó mucho con la revolución. Estamos hablando de la revolución más importante en el mundo en el siglo XX, la primera más importante del mundo y más profunda en lo social, sobre todo, en lo económico, pero en lo político no se avanzó. El sistema antidemocrático que implantó Porfirio Díaz con su simulación política se trasladó casi íntegro al periodo posrevolucionario. Siempre hablamos de que ya no era don Porfirio, sino doña Porfiria. Pero de ahí viene el tapado de Porfirio Díaz, de ahí viene el dedazo, de ahí viene la simulación de que se respeta la Constitución en la forma, pero se viola en el fondo. De ahí viene el besamanos, de ahí viene de que el poder de los poderes es el Ejecutivo. De ahí vienen muchas cosas. El que se celebren elecciones, pero que no se respete el voto. Durante los 34 años de Porfirio Díaz nunca dejó de celebrarse una elección, pero ya de antemano se sabía quién iba a ganar. Mandaba las listas a sus hombres fuertes en los estados, las llamadas palomas mensajeras, y ya se sabía quién iba a ser diputado, quién iba a ser senador. Además no había muchos cambios, como había reelección, casi se morían en los curules, pasaban de un curul a otro. Eso decía Alfonso Reyes de su maestro Manuel Sánchez Mármol. Decía que era diputado y luego lo pasaron al Senado y era una curul más muelle, más cómoda, y cuando despertó pues estaba ya a punto de fallecer. Entonces, pasaba muchísimo tiempo. Pues todo eso ya lo hemos visto y lo vamos a seguir tratando, pues se implementó, se impuso después de la revolución. Acuérdense de lo que fue el callismo, el llamado maximato. Presidente Calles influye para nombrar a 4 presidentes, 4. Y él es el creador del PRI, que se fundó en 1929 como Partido Nacional Revolucionario. Con el porfiriato, por ejemplo,
se define la regla que se aplica después de la revolución, de que el presidente pone a los gobernadores a los diputados federales, a los senadores, y los gobernadores imponen a los presidentes municipales, a los diputados locales, a los miembros del Poder Judicial. Todas esas fórmulas se mantienen a pesar de la revolución. Y fueron 34 años. Pues ahora fueron 36 años de política neoliberal. Por eso hablamos de neoporfirismo. Entonces, va a llevar tiempo. Lo importante es que ya comenzó el proceso de transformación y hay una revolución de las conciencias, porque mucha gente está participando para que las cosas verdaderamente cambien. Eso es también lo que lleva al coraje, a las minorías que antes dominaban y eran los dueños de México, o se sentían los dueños de México, y que fueron los que crearon todo ese andamiaje al que haces tu referencia. Hay muchas cosas que faltan porque es un proceso de transformación, pero se ha ido avanzando y vamos a dejar muy cambiado el país. Sin embargo, va a hacer falta seguir adelante, seguir transformando y consolidando lo logrado. Y no hay que dejar de denunciar todas estas arbitrariedades y transparentarlas sin agredir a nadie, sin ser groseros, sin insultar, con apego a la verdad. No estar inventando, ¿no?, cosas, sino un buen debate sobre lo que está sucediendo en el país, cómo se está cambiando esta realidad. Y yo espero que sigamos avanzando en ese sentido. Y vamos bien, vamos muy bien. Ahora con las fiestas patrias la gente estaba muy contenta, muy contenta, en el Zócalo, en el desfile, participaron miles de ciudadanos, no solo la noche del grito, sino al día siguiente. En toda la ruta del desfile había gente. Miles de ciudadanos. Y vamos avanzando. La gente muy orgullosa de nuestro país, porque México es un gran país. Es indiscutible la grandeza cultural de México, ¿no? Y enfrentamos pues todas las calamidades. Ayer fue un día difícil, pero
la gente supo comportarse con aplomo y tuvimos suerte, porque fue, como aquí se dijo, un temblor de considerable intensidad y es lamentable la pérdida de las vidas humanas, aunque sean 2, pero no pasó a mayores. Así como se puede decir, qué mala suerte, ¿no?, de que el mismo día, a la misma hora, ¿no?, sí, también ver lo otro. Qué buena suerte de que no pasó a mayores. Ya cada quien que haga sus reflexiones, pero por lo que a mí corresponde como gobernante del país, podría decir que el resultado no fue tan dramático, tan grave, afortunadamente. O sea, algunos podrán decir, estamos con mala suerte. Yo digo, estamos con buena suerte, tenemos protección. Y solidarizarnos con las víctimas, presidente. Sí. En otro tema, presidente, preguntarle, en Contralínea tuvimos acceso a esta discusión que se llevó a cabo en la sesión extraordinaria del Consejo de Administración de Pemex del pasado 10 de agosto, en la cual pues el tema central fue el presupuesto de la refinería Olmeca allá en Dos Bocas, Tabasco. En esa discusión que llevaron a cabo los consejeros y las consejeras de Petróleos Mexicanos, pues se habló precisamente del presupuesto, del costo que ha tenido esta refinería Dos Bocas. Indicaron que pues su costo es 11.900 millones de dólares, el costo total de la obra, y bueno, que este costo pues se le adicionan otras cosas, ¿no?, como por ejemplo esto de los 1.800 millones de dólares de obras asociadas. Estas obras asociadas no estaban dentro del proyecto original, se tuvieron que ir haciendo, pues porque como ocurre con cada obra de infraestructura de esta naturaleza, pues se va requiriendo cosas, ¿no? Por ejemplo, el gasoducto de más de 75 kilómetros, también la carretera allá en Paraíso, pues es una zona muy pobre que no tenía ni siquiera una buena carretera, un buen camino para trasladar toda esta infraestructura pues tan impresionante de la refinería Dos Bocas. Además de eso, se estima que se va a gastar, y eso es la parte que discutieron los consejeros y las consejeras, 750 millones de dólares en las pruebas y arranques de 90,000 equipos. Eso pues incluye la utilización de algunos minerales pues muy caros, ¿no?, como por ejemplo el platino, que es más caro que el oro. Esto es necesario en cualquier refinería que se esté pues construyendo. Sin embargo, presidente, existe una campaña mediática, una campaña de desprestigio hacia la refinería Dos Bocas, donde se afirma que el costo, estos montos son sin impuestos, olvidé decir esto, porque los impuestos pues se regresan a la hacienda pública. En todo caso, esta campaña mediática pues indica, sin presentar ningún documento, que la refinería Dos Bocas tiene un costo de 20,000 millones de dólares, que esto significa alrededor de un 200% más de gasto. Preguntarle cuál es la información que usted tiene, si a usted ya le habían informado estos montos que se discutieron el 10 de agosto pasado en esa sesión extraordinaria
extraordinaria donde el Consejo de Administración aprobó este presupuesto para la refinería Dos Bocas, y también qué opina de esa campaña en contra de la refinería Dos Bocas que va a permitir, pues junto con todo lo que se está haciendo con las otras 6 refinerías y la compra de Deer Park ubicada en Texas, garantizar la soberanía energética de nuestro país, que es muy importante. Pues es que la verdad que los mandamases de antes están muy molestos, y sobre todo sus achichincles. Entonces, todo les incomoda. El caso de la refinería, deberían de estar aceptando que se llevaban más de 40 años sin construir una nueva refinería. Está reconociendo eso, que desde 1980 no se hacía una refinería en México, que vendíamos petróleo crudo y comprábamos gasolinas, y que ahora la política es procesar nuestra materia prima, que es de sentido común, de juicio práctico, que nos conviene darle valor agregado a la materia prima, que si se construye una obra en México se da empleos, se beneficia el país, que producir aquí los combustibles significa que no nos pase lo que está sucediendo lamentablemente en Europa, que llevábamos años con gasolinazos y que ahora por la política que se ha aplicado llegó a estar más barata la gasolina y sigue estando, sobre todo en la frontera y en lo que tiene que ver con la frontera con California, más barata que en Estados Unidos y mucho más barata que en Europa. Todo eso deberían de estarlo considerando. El otro día vi un debate de un ciudadano con criterio, que lo invitaron a un programa, ¿sí? Él, sí, y muy informado, argumentando lo que se está haciendo. En el caso de la refinería de Dos Bocas, pues fue el presupuesto que autorizó el Consejo de Administración de Pemex. Le autorizaron hasta 12,000 millones de dólares. Y seguramente van a destinarse otros recursos, porque se está integrando la refinería y se están haciendo otras obras, pero no 20,000 millones de dólares. Sin embargo, es tanta la ceguera del conservadurismo, la molestia, que no entienden razones. El fin de semana llegaron al extremo, estoy hablando de articulistas del Reforma, llegaron a decir de que estaba yo ya en fase terminal
Luego tuvieron que borrar, ¿no?, sus mensajes, pero traen mucho coraje y son muy falsarios, hipócritas. Entonces, es eso la refinería, es el Tren Maya, es el Istmo, bueno, el aeropuerto Felipe Ángeles, que ya lo han dejado un poco, ¿no?, en paz, con más tranquilidad. Es todo. A mí me sirve porque esto permite que se pueda polemizar. ¿Cómo creamos conciencia? ¿Cómo orientamos? ¿Cómo formamos a las nuevas generaciones? Si no hay debate. Y luego es muy bueno también porque lo que más dañaba a México, hablaba yo hace un momento de Porfirio Díaz, se puede considerar como el padre de la simulación. De decir una cosa y hacer otra. Entonces ahora esa práctica de la simulación se derrumbó o está a punto de derrumbarse por entero, porque antes fingían que eran liberales, que eran independientes, que pertenecían a la sociedad civil. Hay un tuit de Fabricio que es así, certero. Para los jóvenes, ¿no? Pero nosotros padecimos bastante sobre esa mentira, ese sofisma de la llamada sociedad civil, que supuestamente son los que no tienen partido, que son independientes, que son autónomos. Claro que tienen partido y claro que no son independientes, o son independientes del pueblo, no del poder. Pero conductores de radio, de televisión, articulistas, ¿no?, independientes. Viene este proceso de transformación y ya no hay para dónde hacerse. No hay término medio entre estar a favor, por ejemplo, de las empresas extranjeras de la industria eléctrica o a favor de la Comisión Federal de Electricidad. Ya es de definición. Como decía Juan Álvarez, esta ancheta está muy angosta, no hay ni para dónde hacerse. Y entonces empieza una temporada extraordinaria porque
empiezan a quitarse las máscaras, empieza a salir el clasismo, el racismo, todo eso que estaba oculto, el sentirse superiores. Entonces, todo lo que está pasando es verdaderamente importante, muy importante. Ayuda a que se continúe cambiando la mentalidad de nuestro pueblo, sobre todo la formación en jóvenes. Es la llamada revolución de las conciencias. Y todo está en no enojarnos y en respetar. O sea, que no haya insultos y mucho menos agresiones, aunque los conservadores son muy dados a odiar. A ser agresivos. Pues de ahí viene el fascismo, el nazismo, el franquismo. Se ponen muy furiosos, entonces no hay que caer en ninguna provocación y hay que seguir defendiendo la razón, con la verdad por delante y no viendo a nadie como enemigos, sino como adversarios. No odiar. ¿No está Fabricio? Sobre sociedad civil. Es que es presidente, ya. O sea, pero sí, ¿a poco no está el aleccionador? Presidente, Adelante. por último, en este tema de Pemex, preguntarle si el ingeniero Octavio Romero Oropesa le ha informado cómo va el proceso de extinción de las empresas privadas que poseía Pemex, que se fueron constituyendo desde el sexenio de Miguel de la Madrid. Alcanzó a tener más de 61 empresas privadas, petróleos mexicanos, incluso en paraísos fiscales. Preguntarle si le ha comentado el ingeniero Romero Oropesa cómo va ese proceso de extinción, no solo del grupo PMI, sino también de Mexgas. Sí, vamos avanzando, se va consolidando Pemex, ya se recuperó la capacidad de producción de Pemex, tenemos reservas suficientes de petróleo, está asegurada la producción para abastecer las refinerías y no se permite la corrupción. Muchas obras que quedaron pendientes, en proceso, abandonadas, ya se echaron a andar. Por ejemplo, quedó en el abandono la coquizadora de Tula con $2,000 millones de inversión y tomamos la decisión de continuarla, también con una inversión de más de $2,000 millones. Pero teníamos que decidir porque si no se quedaba todo tirado
y se iban a convertir en chatarra las plantas que ya habían adquirido, tanques de almacenamiento y plantas adquiridas. Ya, de eso salimos. Ya salimos de lo de Odebrecht, que fue una herencia no quiero usar la palabra así tan fuerte, pero una mala herencia. Imagínense un contrato en donde se le tenía que entregar a la planta de Odebrecht gas de Pemex subsidiado. Y si no se entregaba el gas, Pemex se hacía acreedor a multas. Esto lo firmaron, lo aceptaron en el gobierno de Calderón. Dejaron sin gas a las plantas petroquímicas del complejo de Pajaritos para entregar a Odebrecht. Pues eso ya se resolvió. Ya no hay multas. Odebrecht tiene que transportar su gas y no hay subsidio. Otro entuerto que yo recuerde, cuando Calderón también, ¿se acuerdan de lo de las aguas profundas? Invirtieron en una plataforma para extraer gas en el Golfo de México, dejaron $2,000 millones enterrados. La Cash, ahí enfrente de Alvarado o de Lerdo de Tejadas, en el mar. Ya se logró un acuerdo con una empresa para que invierta en una sociedad con Pemex. Se va a extraer el gas, se va a congelar y se va a llevar a Europa. Estamos hablando de 3 casos. Luego, pues lo que tiene que ver con la entrega de los contratos para extraer petróleo, hay uno de la empresa Talos, que ese es un contrato también manchado por la corrupción. Fueron de las primeras llamadas rondas y se entregaron estos campos que ya se sabía que había petróleo a empresas extranjeras. Pero como México está bendito, resultó que junto a ese campo había otro no entregado de la nación con más petróleo. Entonces, como es el mismo yacimiento, con 2 campos, la ley establece que debe de operar la explotación la empresa con más experiencia y que posea
más petróleo. Y resultó, después de varias consultas, que le correspondía a Pemex. Y es un campo que tiene una capacidad para producir hasta 150,000 barriles diarios de petróleo. Entonces, todo eso se ha ido resolviendo en Pemex y se está consolidando como empresa. Y lo mismo la Comisión Federal de Electricidad. Acuérdense de los gasoductos que se contrataron con tarifas elevadas para transportar gas. Se viene la crisis del gas, pero ya habíamos negociado bajar tarifas y ahora con la crisis del gas, pues lo que eran pérdidas se van a ir convirtiendo en utilidades para la Comisión Federal de Electricidad, porque a tiempo se negociaron o se renegociaron los contratos. Entonces va bien Pemex, y estas empresas que tú mencionas pues están desapareciendo y van a terminar por desaparecer, porque ahora Pemex Internacional, que era la encargada de vender y de comprar petróleo o derivados en el extranjero, pues ya no va a tener razón de ser, porque todo el petróleo se va a procesar en nuestro país y se va a convertir en gasolinas y en diésel y va a estar destinado al mercado interno. Entonces, Pemex Internacional, que crearon en la época de Salinas y que hacían jugosos negocios, muchos en beneficio de particulares, eso ya desaparece. Es parte de los cambios que se están llevando a cabo. Shaila Rosagel, corresponsal de Grupo Gili, El Imparcial de Sonora, La Crónica de Mexicali y Frontera de Tijuana. Buenos días a todos. Preguntarle, presidente, el gobernador Alfonso Durazo acaba de cumplir un año de su gobierno. Preguntarle cuál es su opinión acerca, pues, desde este primer año de mandato, y también preguntarle qué ha pasado con las obras que ha propuesto el gobernador Durazo, donde hasta ahorita no se ven todavía grandes avances. Preguntarle sobre la carretera de Guaymas, Chihuahua, la reubicación de las vías del tren en Nogales y lo del complejo logístico que va a haber ahí por Guaymas, que incluye lo de la ampliación del aeropuerto. Si hay recursos ya en el presupuesto de 2023 para estas obras. Yo estuve haciendo una revisión del presupuesto y sí vi recursos etiquetados específicamente en algunos ramos para las obras con los yaquis del distrito 18, lo del agua para los yaquis y otras obras, ¿no? Pero para estas en específico al menos no las vi etiquetados específicamente. No sé si se me pasó o si vengan en algún otro rubro, ¿no?, que no está especificado ahí en el presupuesto. Sería mi primera pregunta. Pues yo pienso que así, en términos generales, las inversiones comprometidas para Sonora deben de llegar a cerca de 30,000 millones de pesos. Voy a mencionar algunas. Todo lo que tiene que ver con la modernización del puerto de Guaymas, incluida la ampliación de la carretera de Chihuahua a Guaymas. Esa es una inversión. Podríamos tener ahora eso con Juan Pablo, si tiene la inversión de el fideicomiso de aduanas, lo que corresponde a
Marina en Guaymas y lo que corresponde a Nogales y a Agua Prieta en Sonora, para que esas son Las obras. dos obras, ¿no? La desviación del ferrocarril para que no atraviese Nogales, que ya está contemplado, ya están los estudios, ya está el presupuesto, y lo de Guaymas. Lo de Guaymas. Bueno, Que incluye la luego carretera. está la planta solar de Peñasco. A ver si nos mandan también la información, eso sería la Comisión Federal de Electricidad, cuánto estiman de inversión. Ya se inició la primera etapa en Peñasco. 3, 4, si puede Germán Martínez enviarnos el costo global de inversión en los pueblos yaquis. Pues sí, como van a ser como 30,000 millones de inversión para Sonora. Y hay un plan especial para Sonora que se va a iniciar vinculando electricidad, litio, baterías e industria automotriz. Ese es el plan Sonora. Ese lo estamos trabajando y eso va a significar mucha inversión, sobre todo inversión pública y inversión privada, mucha inversión privada para el desarrollo, porque tiene Sonora como Chihuahua, como Baja California, como Coahuila, como Tamaulipas, todos los estados fronterizos tienen muchas posibilidades de crecimiento porque México está convertido en uno de los países más atractivos para la inversión extranjera en el mundo. Entonces, en el norte y también en el sureste, que también estamos allá desarrollando los parques industriales en el Istmo con el mismo propósito, pensando en la costa este de Estados Unidos, en el comercio con la costa este de Estados Unidos. Pero en Sonora va a haber muchísimo crecimiento. Entonces, ha sido muy buena la participación del gobernador Alfonso Durazo. Les doy un dato. En Sonora estuvieron a punto de caer en una crisis parecida a la de Monterrey y la zona conurbada, por falta de agua. Y la actuación del gobernador ayudó mucho, porque consiguió bombas especiales, las tomas de agua de abasto para Hermosillo, ¿sí?, se quedaron arriba
porque no había agua. Y se tuvo que meter bomba para sacar el agua, la poca agua que había. Y luego la suerte, que siempre participa en todo. La suerte, lo que decía Maquiavelo, la política es virtud y es fortuna, virtud y suerte. Entonces, ya vinieron las lluvias y ya saben ustedes cómo están las presas ahora, y bueno, afortunadamente también en Nuevo León y en todo el país. En la laguna están las presas llenas y eso pues es vida, ¿no? Entonces, Alfonso, silenciosamente, porque no había que alarmar a la población, lo que había que hacer era aplicarse, y lo hizo. Nada más me informó para que en un momento dado interviniéramos, pero él pudo solo. Entonces, es un buen gobernador. Nada más para precisar, presidente, entonces en el presupuesto de 2023 vienen recursos ya para todas estas grandes obras. 2023 hay, por ejemplo, los yaquis son 10,000 millones. Ajá, eso sí, lo vi. Alrededor de 10,000 millones, porque es un acueducto para que no le falte agua a los pueblos. Y el distrito de riego. Es un distrito de riego, sí, más obras de infraestructura. En el caso de Guaymas y de Nogales, puede llegar a ser como 10,000 también millones. Todas las aduanas y las obras, porque en el caso de Guaymas no solo es el puerto, ¿sí?, es mejorar vialidades de Guaymas, ¿sí?, de la ciudad, y la carretera hacia Chihuahua, ampliarla. Entonces, todo eso está contemplado en el programa. No sé si se pudiera. ¿Cuánto? ¿Cuánto? 3,900, casi 4,000 millones, solo Guaymas y la ampliación de la carretera. Sí, ¿y Nogales? Bueno, sí, gracias, te presidente. entregamos después. Gracias, presidente. Y bueno, ya en una segunda, un segundo punto, preguntar, ahorita aprovechando que está el pulso de la salud, si hasta cuánto van a ser obligatorios los cubrebocas en los aeropuertos de México y en los aviones, debido pues que ya ha bajado bastante la pandemia, si se seguirá pidiendo esta solicitud ahí en los aeropuertos. Y también preguntar sobre lo del programa de regularización de autos, Chocolate, de estos más de 1,000 millones de pesos que se recaudaron, ¿cuánto empezarán las transferencias o si ya empezaron a los estados que están participando? Sería todo. Sobre lo último. 6,500 millones para Nogales, más 4,000 de Guaymas, son 10,000, 10,000 para los pueblos yaquis, 20,000, más la planta solar que tiene varias etapas en Peñasco y otras obras. Y todavía falta contemplar la inversión del Plan Sonora, lo que implica electricidad, litio, baterías y la industria automotriz. Es un acuerdo, es un complejo. 5 plantas, pero el costo estimado, sí, eso es básicamente. Pero acerca de los
de los recursos, y esto aplica para todos los estados, que se están obteniendo por cooperación al regularizar los vehículos de extranjeros. Esos recursos se están entregando, ya empezaron a entregarse a los estados y estamos recomendando, no es más que eso, que se utilicen para mejorar las calles, ¿sí?, en las ciudades, porque también con las aguas se destrozan las calles y carreteras y hay que estar dando mantenimiento. Eso es lo que nos gustaría y ese es el compromiso, más que nada la recomendación. Y acerca de lo de salud, ahí sí me gustaría que contestara el doctor Hugo sobre eso. Con gusto, presidente. Shaila Rosagel, muchas gracias por darle seguimiento a este tema. Usted lo ha preguntado varias veces. Con mucho gusto lo volvemos a explicar. En las distintas acciones que el Gobierno de México tomó para enfrentar la pandemia de COVID, tomamos una serie de decisiones cuidando mucho siempre el balance entre la intención de proteger la salud mediante distintos mecanismos, la sana distancia, en su momento el cubrebocas, varias otras acciones, pero cuidar a la sociedad, sobre todo a quienes tienen mayores carencias que podían estar en grandes dificultades para cumplir esto. Y recordará que una y otra vez especificamos que en México no íbamos a acudir a medidas de fuerza, a hacer obligatorio para las personas el cumplir determinadas acciones. No lo es la vacuna, no es obligatoria, aunque recomendamos muchísimo que la gente se vacune y hemos logrado cobertura del 92% en personas adultas. No lo es el cubrebocas y México ha sido uno de los países, el pueblo de México, uno de los pueblos que más utiliza el cubrebocas y que durante más tiempo ha utilizado el cubrebocas. Entonces, seguimos convencidos de que informando, persuadiendo, explicando la importancia que tienen las distintas medidas de salud pública, se logran los cambios más profundos porque el pueblo de México adopta esas decisiones. Ahora, algunos gobiernos estatales o incluso municipales, sin tener las competencias legales para ello, los estatales sí las tienen, decidieron establecer que el cubrebocas fuera obligatorio. Lo que estamos viendo hoy es que algunos de estos gobiernos están ya teniendo que retractarse del significado obligatorio y declarando que ya no es obligatorio el cubrebocas. Pero el Gobierno Federal de México nunca lo declaró obligatorio, por lo tanto no tenemos que declarar que deje de ser obligatorio porque nunca lo fue. Lo hemos recomendado. Ahora, ¿cuál es la utilidad que hoy, en este momento que tenemos mínima actividad de la epidemia de COVID, seguimos aclarando? El cubrebocas es útil mayormente para evitar que los virus respiratorios, no solo SARS-CoV-2 causante de COVID, sino otros, salgan de la vía respiratoria, de boca, nariz, garganta, de una persona que esté infectada hacia las demás personas. Pero es de mínima utilidad o de utilidad limitada para evitar que lleguen esas partículas de virus a la persona que no está infectada. Por lo tanto, la mayor utilidad del cubrebocas es en espacios públicos cerrados, en donde no se puede conservar una sana distancia, una distancia adecuada entre personas. En el transporte público, sobre todo el terrestre, puede seguir siendo de utilidad y la utilidad depende, desde luego, de qué tantas personas pudieran estar infectadas. En este momento, con índices de contagio mínimos, posiblemente los menores que hemos tenido, no solo en México, sino en general en el mundo, donde ya todos los países están en una sincronía de reducción de la epidemia, el cubrebocas es aún de menor utilidad. Esa es la situación del cubrebocas. Doctor, pero los aeropuertos, por ejemplo, los aviones lo piden para poder entrar, incluso los guardias te lo piden si no entras. Entonces sería ilegal que estén pidiendo como obligatorio el cubrebocas. ¿Y qué tanta utilidad tendría, por ejemplo, en los aviones
en el que sí va bastante gente, no hay mucha sana distancia, pero no sé si me pudiera comentar. ¿Cómo no? Podemos comentar de manera específica sobre las aeronaves. Los aviones tienen sistemas de filtrado del aire, eso también lo explicamos varias veces en las conferencias vespertinas, un sistema muy eficiente, utilizan unos filtros que se llaman filtros EPA, filtros de alta eficiencia, y además tienen un sistema de flujo de aire que aproximadamente en cada 2 minutos recambia por completo el aire de toda la cabina. Desde luego, aviones más grandes tienen mayor potencia del sistema, por lo tanto, la cifra de 2 minutos para recambiar todo el aire de la cabina más o menos aplica a cualquier aeronave pequeña, mediana o grande. Por lo tanto, la necesidad imperiosa de tener cubrebocas no es tal, no es como sí lo puede ser en un microbús, en el metro, en los vagones del metro, donde no existen ese tipo de sistemas. Se empezó a utilizar en las aeronaves no por indicación del Gobierno de México, sino por imitación de otros países o de otras agencias administrativas de la aeronáutica civil que empezaron a recomendar su uso, y en los aeropuertos mexicanos o las aerolíneas mexicanas empezaron a promover su utilización. No es propiamente ilegal, tienen competencias las autoridades de aeronáutica para tomar ciertas decisiones sobre la protección general de las personas viajeras, pero no fue una indicación de obligatoriedad para las personas. Ahora, sí existe una confusión importante con un elemento que estamos ya modificando. Cuando terminamos la Jornada Nacional de Sana Distancia, que duró 6 semanas, y pasamos a lo que en su momento llamamos la nueva normalidad, que es este proceso de incorporación de la vida pública en una forma controlada o regulada respecto a ciertas actividades de protección. El presidente estableció un comité de 4 instituciones que se le llama el Comité de Nueva Normalidad, lo encabeza el IMSS, aquí presente su director general. Participa desde luego la Secretaría de Salud, porque el secretario es autoridad sanitaria, y también la Secretaria del Trabajo y la Secretaria de Economía. Conjuntamente decidimos sobre una serie de medidas de seguridad sanitaria en las unidades de trabajo, que son muchísimas, incluye los aeropuertos, incluye los aviones. Y hay una serie de intervenciones, acciones, como los filtros, como el uso del cubrebocas, como la disponibilidad de alcohol gel y varias otras, que en su momento fueron indispensables para un retorno seguro a las actividades laborales. En este momento ya no son indispensables. Poco antes de la 5ª ola ya no lo eran y queríamos suspender la vigencia de esas actividades, que fueron decretadas en el Diario Oficial en julio del año pasado, antepasado ya. Pero vino la 5ª ola y desde luego consideramos que era inoportuno que ese fuera el momento de suspenderlas. En este momento ya está en revisión, y ese acuerdo que fue publicado en el Diario Oficial, con la disposición del secretario de Salud, el titular del IMSS y las secretarias de Trabajo y Economía, ya va a ser abrogado, eliminado y sustituido por una serie de recomendaciones que solo tendrán ese carácter de recomendaciones, pero ya no un carácter obligatorio para las empresas o las unidades comerciales que son de carácter laboral. Yo calculo que en la próxima semana ya tendremos completamente listo ese acuerdo y será enviado al Diario Oficial para que sea abrogado el que todavía es vigente y sustituido por recomendaciones que ya son de carácter general. Gracias. Mire, tengo el dato de la planta solar de Puerto Peñasco, en todas sus etapas, pienso, más las líneas de transmisión a Baja California, 1.600 millones de dólares, 32,000 millones de pesos. Me quedé corto cuando pero Sonora está recibiendo muchos apoyos, como todo el país. En todo el país hay inversiones, tenemos inversiones. Y
nos faltas tú, pero les doy una buena noticia, ¿no? O sea, después de los de ayer. Sí, una buena. Porque es parte de mi trabajo. Es parte de mi trabajo. O sea, yo tengo que estar promoviendo la confianza y promoviendo el optimismo, desde luego real, no inventado. Es un gobernante que se pare aquí a decir: qué barbaridad, todo está re mal, qué mala suerte ayer, ¿no? Les voy a dar dos buenas, ¿no? O sea, una no quiso Hugo, yo creo que sí la puso y no me di cuenta. Pongan una lámina de Hugo. Ya hemos tenido días sin fallecimientos por COVID. ¿Sí lo dijo? Bueno, es buena. Miren. Después de tanto sufrimiento, ¿cómo no va a ser bueno? Ayer que nos estaban informando, ¿mande? Eso Hugo se hace cargo de explicarlo, pero no ahora, después, porque tú me estás preguntando, porque ayer le preguntaron al presidente Biden, sí, y él respondió, incluso no mal, pero como hay adversarios, ¿no? Él respondió bien. Él dijo: va a seguir habiendo COVID, pero ya no se puede considerar como pandemia. Entonces, porque también allá hay amarillismo y sensacionalismo, eso es mundial. Entonces, manejaron, ¿no?, de que ya declaraba el fin de la pandemia, ¿no?, por decreto. Entonces, pero esa es una muy buena noticia. Esta es muy buena noticia. Y la otra buena noticia es que hoy, porque si no, a lo mejor no se van a enterar, no va a aparecer en los medios convencionales, hay un crecimiento de la economía en agosto, 2.9. Es buena noticia. Bueno, ahora sí vamos. Buenos días, señor presidente. Stephanie Palacios, buenos días, gabinete de la agencia Sputnik de Rusia. Hoy es la visita del presidente de Alemania, Frank-Walter, y me gustaría saber sobre su opinión, ya que esta nación ha sido una de las promotoras de las sanciones contra Rusia. Me gustaría saber cuáles son los temas y cuáles son lo que van a hablar, porque será como muy un punto clave de hablar sobre el tema del conflicto de Rusia con Ucrania. Pues el planteamiento nuestro ya se dio a conocer el día 16 de septiembre y lo va a presentar en la Asamblea de la ONU el secretario Marcelo Ebrard. ¿Lo va a presentar este jueves o no se sabe todavía? Este jueves. Este jueves. No sé si jueves, viernes, pero va a ser en esta semana. Y que también había comentado que se iba a reunir posterior a entregar este mensaje con las dos autoridades. Sí, va a buscar reuniones previas
con homólogos, cancilleres, secretarios de Relaciones Exteriores de otros países, y lo mismo está haciendo con embajadores. Nuestro representante en la ONU, Juan Ramón de la Fuente, él está hablando ya sobre este tema y vamos con mucho gusto a recibir al presidente de Alemania el día de hoy y vamos a tener una entrevista, una conversación y también vamos a tener una convivencia, va a haber una comida con empresarios alemanes que vienen acompañándolo y tienen interés en hablar con nosotros. No solo es lo de la guerra y los efectos, sino de las relaciones económicas, comerciales que existen entre México y Alemania y cómo consolidarlas, cómo fortalecer nuestras relaciones. Pero no tocarán el tema comercial, por ejemplo, los bloqueos internacionales, por ejemplo, con Rusia, porque Alemania fue uno de los promotores que fue que quitaran este comercio internacional. Nosotros lo que queremos es que se consiga la paz en todo lo que podamos ayudar con ese propósito y vamos a seguir manteniendo esa postura y vamos a dar a conocer nuestro punto de vista. Sí, se trata el tema, porque lo que lleva al encuentro es el fortalecimiento de nuestras relaciones económicas y comerciales. Y por eso vienen empresarios alemanes y esto se inscribe en la situación que prevalece de que México es un país atractivo para la inversión extranjera. Desde hace mucho tiempo Alemania tiene inversiones en México, inversiones muy importantes, es un socio comercial importante de México y queremos fortalecer esas relaciones y son también relaciones de amistad con el pueblo alemán. Que esta es una, pues, bueno, entiendo que esta es una posición del Gobierno de México, aunque el presidente y algunos funcionarios visitaran el Senado de la República y que se ha promovido también desde algunos grupos legislativos los bloqueos contra estas agencias rusas y además como promover también que México se posicione ante este conflicto. Nosotros no estamos de acuerdo con la invasión. No estamos de acuerdo con las sanciones, no estamos de acuerdo con el envío de armas. Nosotros estamos a favor de la paz y consideramos que es indispensable el inicio de un diálogo para conseguir la paz. Indispensable porque es una guerra como todas, irracional, como todas las guerras. Produce mucho sufrimiento, pérdidas de vidas humanas, desplazados, refugiados y además de eso, que es lo más preocupante, la pérdida de vidas humanas, que eso parece no tomarlo en cuenta quien está pensando en prolongar el conflicto y en estar enviando armas o que no se haga nada por detener la confrontación. Si fuese poco todo eso, habría que agregar
de que esa guerra desató la inflación mundial. Hablando sobre el tema de la inflación, presidente, hace unos días se dio a conocer de que el presidente ruso iba a distribuir miles de fertilizantes gratuitos a naciones, a países en desarrollo, pero la Unión Europea no ha podido desbloquear este envío de estos fertilizantes. Sí, es por eso conveniente el diálogo y hacer a un lado la propaganda. Y esto no es de buenos y malos. Aquí lo que se tiene que poner por delante es el interés de la gente, el sufrimiento de la gente. Una cosa son los intereses cupulares y otra cosa son los intereses de los pueblos. Y los pueblos no quieren guerra, y los pueblos no quieren sufrir por la guerra. Esto tiene que ver con las élites políticas, económicas y con los aparatos de información mundial, pero no tiene que ver con los pueblos. A los pueblos esas decisiones cupulares los perjudican. Además por lo del gas que habían comentado sobre el gas en Europa. Sí, lo del gas y los alimentos básicos y la inflación y más que nada el estar viviendo una guerra, el estar padeciendo una guerra. Es muy cómodo, ¿no?, estar dando órdenes, como la canción de Silvio, ¿no? Qué fácil es, se llama, cuando no te cae la bomba cerca del refrigerador, qué fácil es la politización, ¿no?, el debate arriba. Es muy irresponsable y ya no estarnos regodeando con el sufrimiento de la gente y por la irresponsabilidad de las potencias hegemónicas y de los intereses bélicos. Todos deberíamos estar buscando la paz. Por cierto, me decían de que el Papa Francisco había planteado que era legal el uso de las armas, y no lo he encontrado así, al contrario, él condena la guerra. Pues eso está en los evangelios. Incluso hay un cambio, si nos vamos a lo teológico. ¿En algún punto usted desearía hablar con el presidente ruso, hacer un llamado, muy aparte de lo que dé el mensaje en la ONU? No quiero yo jugar un papel protagónico. Nosotros estamos como gobierno haciendo una propuesta para ver si se acepta por el conducto más conveniente, que es la ONU. Se va a hacer esta propuesta porque suceda lo que suceda, se acepte o no se acepte, nunca es en vano luchar.
por la justicia y por la paz. Entonces, lo que estamos proponiendo es que se constituya un comité que lo integre el Papa Francisco, el primer ministro Modi de la India. ¿Por qué el ministro Modi de la India? Porque es de las autoridades, de los gobernantes del mundo con más respaldo por sus ciudadanos. En primer lugar, en aprobación mundial. Y el tercer participante en este comité que proponemos es el secretario general de Naciones Unidas. Entonces, los tres podrían ayudar mucho hablando con los presidentes de Ucrania, de Rusia, para que cese el fuego, que se dialogue, que se llegue a un acuerdo y que además se busque una tregua, porque se da esta guerra después de la pandemia. Si de por sí la pandemia precipitó, profundizó la crisis económica, viene la guerra, complica más las cosas en el mundo, afecta a millones, si no es que a miles de millones de personas. Entonces, ¿cómo no hacer nada y lograr pues una tregua mínimo de 5 años para que todos los gobiernos del mundo se dediquen a atender los grandes y graves problemas económicos, de bienestar social, lo que tiene que ver con la producción de alimentos, lo que tiene que ver con la salud, la inflación, todo esto que nos está afectando. Entonces, ¿para qué seguir azuzando? ¿A quién le conviene la guerra? Entonces, el planteamiento es ese de nuestra parte y no hemos querido hablar ni con el gobierno de Rusia ni con el gobierno de Ucrania. Lo que estamos haciendo es una propuesta para que se consiga la paz. Es una postura de neutralidad que consideramos importante. Y me gustaría preguntarle en el tema de canciller Marcelo Ebrard sobre las críticas de los medios británicos sobre las fotografías que se tomó pues ahora que fueron los… No, pero esa es otra cosa. En Londres hay una prensa muy amarillista también, muy alarmista. De allá son los que se dedican a perseguir a personalidades. Allá predominan. Yo no los menciono así, pero Marcelo Ebrard es un extraordinario servidor público, es un muy digno representante de México. Fue allá porque a él le correspondía, yo tenía que atender aquí lo de las fiestas patrias y tengo otras actividades. Él me representa muy bien.
Y ahora, como estamos en temporada, también ya empezó la temporada política, pues cualquier cosa que hagan él o Claudia o Adán o cualquier otro posible candidato, ¿no? Es motivo de cuestionamiento. Y así va a ser, ¿no? Ya hacia adelante. Pero yo los respeto mucho a los tres, son como mis hermanos y otros más. Yo tengo muchos hermanos y hermanas y amigas y amigos y compañeras y compañeros, millones. Y para finalizar, presidente, ahorita aprovechando que está el secretario de Salud, había comentado ya hace unos meses sobre los médicos que tienen esta especialidad de médicos de cirugía estética, que parece que esa especialidad no existe en México, pero que además es una asociación civil creada por el expresidente Felipe Calderón. Esos meses en donde yo pregunté para ese informe, nunca me entregaron nada de ese informe de esos médicos. ¿Qué pasa con esta asociación civil? Porque además se supone que son sin fines de lucro, pero cobra para las certificaciones de estos médicos. Se habló hace unos días también sobre una universidad que también había como una guerra sucia ahí contra ellos. Entonces, a raíz de estas investigaciones, ¿qué es lo que está pasando? Porque además la gente confía en que se realiza una cirugía estética con médicos certificados cuando no existe una especialidad en México que pues esté certificada por la SEP. ¿Tú puedes plantear? Se lo mandamos y con permiso. Sí, efectivamente el tema ha sido tratado, ha sido ubicado en los estados, en particular esto que menciona, porque ahí todavía, pero está en proceso de cambio, las autorizaciones de estas especialidades son a nivel estatal. Y estamos trabajando para que esto se federalice. Hay varios estados que lo que hoy se puede hacer, pero le entregamos particularmente lo que sucedió en no sé si la propuesta salió de usted, pero de quien lo hizo ver, que creo que es la compañera que está acá, para el estado de Veracruz. Sí, más porque estas certificaciones son reales, ¿sí? Porque además creo que la SEP no certifica este tipo de… El permiso, el REVOE famoso es precisamente la clave para desburocratizar y desde luego conducir en forma totalmente honesta esta capacitación que deben tener los médicos, porque hay médicos que trabajan son de diferente especialidad y toman esta subespecialidad, pero son mínimos comparados con los que utilizan supuestamente esta preparación inadecuada, incompleta y desde luego sujeta a corrupción y a la gravedad, que es lo principal en la salud, no hacer daño. Y aquí el gran problema, y con ello termino, es de que se hace daño a la salud por una situación personal. No estamos señalando al usuario como el culpable, es una decisión de complementar su físico, en particular no solo es el físico, sino también otros tejidos, y esto en condiciones inadecuadas de todo tipo no solo de calidad médica, sino de situaciones donde se hacen en los establecimientos que juegan una parte del quehacer de la belleza, por decirlo, de la estética, pero que no es la profundidad de alguien que está capacitado a modificar. Voy a poner un pequeño ejemplo, pero muy marcado, por ejemplo, el labio leporino en los niños, que son cirujanos que tienen esa capacidad de modificar ciertas estructuras, o aquellos que pierden parte de su cara y que requieren reconocimiento por un grupo, no es solo el médico que los recibe como efecto traumático, pero que sí es necesario que tenga toda la capacidad muy profunda de conocimiento y no solo de estas condiciones. Que usted habló que la CONASEM había casos de corrupción y que también se habían girado órdenes de aprehensión desde la Fiscalía General de la República. Se lo entregamos en lo que tenemos para eso. Gracias. Gracias, presidente.
Vamos a desayunar. Sí. Si no me voy a seguir debilitando. No, que es mentira. Que es mentira. Y que hay muchas mentiras, pero mañana seguimos y aclaramos. Bueno, me quedé hasta la 7ª entrada. Aquí hay alguien que le iba a Sultanes. Bueno, un abrazo a todos los jugadores, a los directivos, a los aficionados de los Leones de Yucatán. Un abrazo a los jugadores directivos, a Francisco González, mi amigo, a todos los aficionados de Monterrey, de Nuevo León, a los que le iban a los Sultanes, pero así es, el béisbol estuvo bien, no aguanté más que ya hasta la 7ª entrada y creo que iban 6-0, quedaron 6-1, o sea, sí hubo una carrera después, sí, porque me quedé con 2 hombres en base y vino el cuarto bat de Yucatán, de los Leones, y díganle que no a esa pelota. Metió jonrón y ya no aguanté porque pues hay que levantarse temprano, pero pues me dio muchísimo gusto. Les cuento una anécdota sobre eso. Fui hace como 15 días, fuimos allá a la supervisión del Tren Maya y estaban jugando allá Monterrey, Sultanes con Leones de Yucatán y llevaban 2 perdidos los Leones y me fue a ver el gerente, dueño, el directivo, porque saben que me gusta el béisbol. Fue a verme al hotel en la mañana y le dije, tómate una foto conmigo, le digo, les voy a traer suerte. Y se tomó la foto y luego nos fuimos a la supervisión del Tren Maya y estaba el gobernador Vila. Le digo también, tómate la foto porque les voy a traer suerte, les va a ir bien. Y fíjense lo que es el béisbol. Llegaron a Monterrey pues en una situación difícil porque ya iban 3 juegos ganados de Sultanes, 2 de Leones y a jugar los últimos 2 en Monterrey. Y el domingo, que se pensaba que ya era la coronación del Sultanes, gana Yucatán. Y ayer estaban 3-3, ya el último gana Yucatán. Así es el béisbol, ¿no? Y como todos los deportes, qué bien que se siga promoviendo el béisbol, el fútbol, el básquetbol, el atletismo, todos los deportes, y no solo deportes profesionales o de alto rendimiento, sino todos tenemos que seguir haciendo ejercicios. Es medicina preventiva, nos hace muy bien. Hay que hacer un esfuerzo para caminar, para ejercitar
el cuerpo. Además es una cuestión física, pero también mental. Ayuda mucho al fortalecimiento, yo decía, de lo racional y de lo espiritual, el deporte. Y bueno, pues felicidades. ¿Tú estás contento, no? Bueno, es que él es de Yucatán, entonces es León.